La Biblia en sí no nos da muchos detalles sobre los padres de la Virgen María, pero la antigua tradición cristiana los recuerda como Joaquín y Ana. Eran una pareja judía fiel que vivía en Galilea, anhelando tener un hijo, pero cargando con la tristeza de muchos años de infertilidad. En su época, no poder tener hijos se consideraba una gran dificultad, y a menudo oraban para que Dios los bendijera con un hijo o una hija. A pesar de su desilusión, Joaquín y su esposa siguieron siendo devotos a Dios, viviendo con paciencia y confianza. Una tradición dice que Joaquín pasó un tiempo en el desierto ayunando y orando, mientras Ana lloraba en su jardín pidiéndole al Señor que escuchara su clamor. Entonces Dios respondió a sus oraciones de una manera extraordinaria. Un ángel se les apareció y les dijo que su oración había sido escuchada y que concebirían una hija que estaría apartada para el propósito de Dios. Aunque se sabe poco más sobre sus vidas, su historia nos recuerda que a veces Dios nos pide esperar, pero su tiempo siempre es perfecto. A través de ellos, se sentaron las bases para María, quien un día se convertiría en la Madre del Salvador. María de Nazaret es una de las figuras más importantes y fascinantes de la Biblia, no solo porque se convirtió en la Madre de Jesús, sino también por la fe extraordinaria, el valor y la humildad que demostró a lo largo de su vida. Nazaret, un pueblo pequeño y algo insignificante en Galilea, no tenía buena reputación en ese tiempo. Era un lugar poco deseable. De hecho, la gente solía menospreciarlo. Había mucha pobreza y muchas personas eran consideradas malhechores de baja moral. Sin embargo, fue aquí, en este entorno tranquilo y humilde, donde Dios eligió a una joven para desempeñar uno de los papeles más importantes en la historia de la salvación. María probablemente era una adolescente cuando su historia comenzó a desarrollarse. En la cultura judía, las niñas solían estar comprometidas a una edad temprana, y María había sido prometida en matrimonio a José, un carpintero. La vida en Nazaret era sencilla pero difícil. Las familias trabajaban juntas para sobrevivir. Las mujeres ayudaban en la agricultura, las tareas del hogar y la preparación de la comida, mientras también vivían dentro de las tradiciones de su fe. María habría crecido escuchando las promesas de Dios dadas a Israel, todas las historias de Abraham, Moisés y David, y la esperanza largamente esperada de un Mesías que rescataría al pueblo de Dios. Ella creció sabiendo que su nación estaba bajo el dominio romano, viviendo con la realidad de soldados extranjeros y la pesada carga de los impuestos romanos. El pueblo judío anhelaba la liberación, y fue en este clima de esperanza y dificultad que llegó el llamado extraordinario de María. Un día, el ángel Gabriel se le apareció. La Escritura nos dice que María se turbó y tuvo miedo al verlo, lo cual es completamente comprensible. Los ángeles no aparecían en la vida cotidiana, y cuando lo hacían, su presencia era abrumadora. Gabriel la saludó con las palabras: «Salve, muy favorecida. El Señor está contigo». A María se le dijo que había hallado gracia delante de Dios y que concebiría y daría a luz un hijo, al que debía llamar Jesús. Él sería grande y sería llamado Hijo del Altísimo, y su reino no tendría fin. María preguntó cómo podría suceder esto, ya que era virgen, pero Gabriel explicó que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que el niño sería el Hijo de Dios. Su respuesta es una de las declaraciones de fe más poderosas de toda la Biblia. María simplemente dijo: «Soy la sierva del Señor. Que se cumpla en mí lo que has dicho». En ese momento, entregó su futuro, su reputación y toda su vida en manos de Dios. En su cultura, el embarazo fuera del matrimonio traía vergüenza, rechazo e incluso la posibilidad de ser apedreada. Arriesgó todo, pero confió en Dios. Ese acto de obediencia y fe ha inspirado a innumerables creyentes durante siglos. La historia de María continuó cuando visitó a su parienta Isabel, quien también estaba esperando un hijo milagrosamente en su vejez. Ella es la madre de Juan el Bautista. Cuando María llegó, Isabel se llenó del Espíritu Santo. Reconoció que María llevaba al Salvador porque, al llegar María, el bebé en su propio vientre saltó de alegría.
María entonces ofreció una hermosa oración de alabanza, conocida como el Magnificat, donde glorificó a Dios por exaltar a los humildes y cumplir sus promesas a su pueblo. Esta oración refleja su profundo conocimiento de las Escrituras y su corazón lleno de fe. Con el tiempo, el Espíritu Santo hizo que María quedara embarazada y la comprometió con José. Después de que él tuvo un sueño angelical, la tomó como esposa y se casaron. Con el tiempo, María y José tuvieron que viajar a Belén debido a un censor romano. Fue ahí, en el lugar más humilde, donde nació Jesús, no en un palacio ni en una casa rica, sino en un establo donde María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Ella experimentó la alegría de ver a los pastores llegar a adorarlo después de escuchar el mensaje de los ángeles. Y más tarde, unos sabios del oriente llegaron trayendo regalos. Pero también enfrentó el terror de huir con su familia a Egipto. Tuvieron que escapar de la orden del rey Herodes de matar a los niños en Belén. El rey Herodes buscaba al niño Jesús porque temía que algún día le quitara el trono. El camino de María como madre nunca fue fácil. A lo largo de la vida de Jesús, María estuvo ahí, muchas veces en silencio y en segundo plano, pero siempre fiel. Ella lo vio crecer en sabiduría y estatura, lo vio enseñar con autoridad y fue testigo de los milagros que realizó. También sintió el dolor de la incomprensión cuando la gente cuestionaba quién era realmente Jesús. A veces, incluso su propia familia tenía dificultades para entender su misión. Sin embargo, María siguió confiando en lo que le habían dicho años atrás, que su hijo era el Salvador. Su fe alcanzó su prueba más profunda en la cruz. De pie ahí, viendo a su hijo sufrir y morir, María soportó un dolor que ninguna palabra puede describir por completo. Simeón, un hombre devoto que ella había conocido en el templo cuando Jesús era un bebé, le había dicho una vez que una espada atravesaría su propia alma, y en el Calvario, esa profecía se cumplió. Aún así, incluso en el dolor, ella permaneció. María no huyó, se quedó cerca de su hijo hasta el final. Ese tipo de fidelidad muestra la profundidad de su amor y su valentía. Después de la resurrección, María estuvo con los discípulos mientras se reunían, esperando el don del Espíritu Santo. Ella no solo fue la madre de Jesús, sino también una creyente en él como el Señor resucitado. De ser una joven humilde en Nazaret a la madre del Mesías, la vida de María da testimonio del poder de la obediencia, la fe y la confianza en el plan de Dios. Ella nos muestra que Dios a menudo elige a los humildes y a los inesperados para llevar a cabo sus obras más grandes. Su historia sigue inspirando a la gente hoy en día. La disposición de María para decir sí a Dios cambió el curso de la historia. Ella nos recuerda que, incluso en tiempos de incertidumbre, miedo o riesgo, la fe en las promesas de Dios siempre será recompensada. Su vida no se trata solo de ser la madre de Jesús, sino de ser una discípula, una mujer que creyó, soportó y siguió a Dios sin importar el costo. Gracias por ver el video, y que la historia de María te anime a confiar más profundamente en Dios en tu propia vida.